Ok, para culminar con Mate 23, vamos a hacer un video sobre reflexiones sobre las transformadas, cómo usarlas, ¿no? Ya vimos en el video anterior un operador que se llamaba diferencial, que se utiliza como un operador anulador. Me sirve para convertir entonces una ecuación diferencial en una especie no homogénea en una especie de ecuación diferencial homogénea. Bien, la transformada de Laplace también se comporta como un operador que le hace algo a la integral, facilita de alguna manera las ecuaciones diferenciales. Vamos a definirla. Si la transformada de Laplace se escribe LDS, sí, LDS, se agarra la integral de 0 a infinito, vamos a ver, o el límite cuando b tiende a infinito, de 0 a infinito de e a la st a la menos st por f de t de t, ¿no? Claro, en lo que evaluemos a t entre 0 e infinito, eso me va a quedar una función de s. O sea que esto sería una función de s, porque el parámetro s va a quedar vivo allí. ¿Sí? No se ve bien. Vamos a mejorar la luz de esto. Ok. Muchas veces, regularmente, a f de s se le llama transformada cuyo símbolo es así de f de t. ¿Ok? Bien, ¿qué queremos decir con eso? Si, por ejemplo, usted quiere la transformada de f de x, de x, por ejemplo, por decir algo, sí, de x. La transformada de x, realmente se escribe así porque es una función. Sería entonces el límite cuando b tiende a infinito de la integral de 0 a b de a la menos s t de t, st por x, que en este caso sería t, ¿no? Sí, tendríamos que tomarla como si fuera t por t de t, ¿no? Ok. O sea, la transformada entonces sería de t. Esto me va a dar, vamos a ver, sería límite cuando b tiende a más infinito. Esta integral, fíjense que habría que hacerla por partes. Vamos a hacerlo rápidamente por aquí. Si u es t, de u es de t, de b es e a la menos st de t, b sería menos e a la menos st 1 sobre s. Eso sería, vamos a ver, menos t sobre s por e a la menos st, menos da más la integral de 1 entre s de e a la menos st de t. Me queda menos t sobre s por e a la menos st, menos 1 sobre s cuadrado por e a la menos st. Ok. Esa se evalúa entre 0 y b. Para t igual b, me queda b menos b. ¿Sí? Vamos a terminar de calcularla como f de... Cuando b tiende a infinito, sería entonces, vamos a ver, menos e a la menos st sobre s, que multiplica a t menos 1 sobre s, ¿no? Bien, evaluada entre 0 y b. Cuando b tiende a infinito, esto tiende a 0. 0.
Y cuando tiende a 0, me da menos, con menos da más, menos. Me queda 0, aquí me queda 1 sobre S por menos 1 sobre S, y eso da 1 sobre S a la 2. ¿Ves? Entonces la transformada de T es 1 sobre S a la 2. ¿De acuerdo? Bueno, con esa integral uno puede calcular un montón de transformadas. Es decir, yo puedo calcular de transformadas a cada función. Evidentemente no lo voy a hacer, sino que voy a escribir de una vez una tabla que sirva de transformadas. Por ejemplo, la transformada de una constante C, es C sobre S. La transformada de T a la N, de una vez, sería, vamos a ver, N factorial sobre S a la N más 1. Por eso cuando tengo T a la 1, me da 1 sobre S a la 2. Ok, la transformada de E a la A T es 1 sobre S menos A. La transformada del seno y el coseno, ahí está. Seno de K por T sería K sobre S cuadrado más K cuadrado. La transformada de coseno de K por T sería S sobre S cuadrado más K cuadrado. Veamos si hay otra que valga la pena, ¿no? Está bien. Evidentemente, si esas son las transformadas, yo puedo entonces pensar en la inversa de la transformada, ¿verdad? Me explico, esta es una función de S, entonces yo puedo pensar en la inversa de la transformada C sobre S. Por ejemplo, eso sería C, me queda la de adentro. Aquí la inversa de N factorial sobre S a la N más 1, eso es T a la N, y así sucesivamente. Entonces, yo lo que tengo que conformar una tabla con estas funciones y eso me va a ayudar a resolver algunas cosas de las ecuaciones diferenciales. Cada una de estas se puede calcular con integral, no vale la pena hacerlo, pero bueno, para practicar un poquito uno puede intentar. Fíjense, vamos a calcular, vamos a hacer un ejemplo de un cálculo para ver cómo se consigue cuando tengo una función un poquito complicada. Vamos a suponer que tengo la inversa del seno, la transformada del seno al cuadrado de t. Sí, la transformada del seno al cuadrado de t, yo puedo convertirla sabiendo seno cuadrado es 1 menos coseno, ¿no? De 2t, claro. Coseno del ángulo doble dividido entre 2. Bien. Eso significa que eso sería igual a la transformada de 1/2 menos la transformada o 1/2 de la transformada del coseno de 2t. ¿Ves? Si me acabo de ver la lista de transformadas, entonces vamos a ver la transformada de la constante 1/2 sería 1 sobre 2s, ¿no? 1/2 de 1 sobre s. Menos 1/2 de la transformada del coseno de kt. El coseno de kt es s sobre s cuadrado más k. Entonces sería 2t, s, perdón, sobre s cuadrado más t cuadrado. No, más 2 al cuadrado que es 4. Así. Ok. Entonces sacando aquí 1/2. Oh, 1/2 me queda aquí 1 entre s menos s entre s cuadrado más 4. Yo puedo multiplicar esto y me va a quedar 1/2. Me queda s cuadrado más 4 menos s entre s por s cuadrado más 4, ¿no? Bien, eso sería
se convierte esto en transformadas conocidas, una constante y el coseno de K por T. Se busca en la tabla las dos transformadas para este y para este y se opera. Con eso podemos conseguir la transformada de la función, pero también puedo conseguir la transformada inversa. Es decir, vamos a poner que yo necesito la transformada inversa de 3s más 5 sobre s cuadrado más 7. ¿Sí? O sea, que tengo una función de s. Voy a buscar la inversa de esa transformación. Bien, no es tan complicado. Fíjense que lo que tenemos que hacer es separar. Por ejemplo, este 3, puedo separar esto entre esto. Vamos a hacerlo así poco a poco. Sería 3s sobre s cuadrado más 7 más 5 sobre s cuadrado más 7. ¿No? Eso sería 3 por la transformada inversa de s sobre s cuadrado más 7 más 5 por la transformada inversa de 1 sobre s cuadrado más 7. Es decir, que el operador inverso es lineal. Puedo sacar las constantes de esta manera, puesto gana su linealidad de precisamente su definición por integral. Bien, si usted ve esto, la transformada del coseno de K por X es S sobre S cuadrado más K cuadrado. O sea que K debe ser raíz de 7. Entonces me va a quedar así. 3 por el coseno de la raíz de 7 por T. Y aquí me queda 5. Y aquí es K. ¿No? K sobre, para la transformada del seno. O sea, la transformada del seno de K por T es K sobre S cuadrado más K cuadrado. ¿Sí? Perdón. ¿Sí? No es más, yo creo que es más. Del seno es más. Es más. Bien, entonces si K vale, yo necesitaría aquí tener entonces la raíz de 7 arriba para tener la K. Entonces pongo 5 sobre raíz de 7 y multiplico aquí por raíz de 7 y me queda el seno de la raíz de 7. Y ahí conseguí la transformada inversa de esto que está acá. Entonces la idea es convertir las fracciones en fracciones simples que me sirvan de base para construir la inversa de cada una de ellas. No es tan complicado. Lo importante ahora va a ser revisar las transformadas de las derivadas. Vamos a poner la transformada de las derivadas, es decir, la transformada de f' de t. Esta transformada se calcularía, bueno, con la integral 0 infinito de a la st por f' de t. Fíjense que aquí tengo la derivada, o sea que si esto es de b, entonces si aplico, por ejemplo, la integral por partes, entonces aquí sería así, o sea, de b es lo mejor agarrar f' de t, de manera que b sería f de t. Y u sería e a la st, de manera que de u sería s por e a la st, ¿no? De t. Entonces, al aplicar la integración por parte me queda u por b, o sea, e a la st por f de t, evaluada entre 0 y b. Hay que calcular el límite claramente. Menos la integral de b de 1, sería s, vamos a poner por aquí, s por e a la st por f de t. Bien, si usted ve, cuando b tiende a infinito,
Ah, pero aquí me falta un menos. Aquí me queda más, menos, ¿no? Porque este sería menos y este sería menos. Ok. Cuando se tiende a infinito, me va a dar entonces, me va a dar f de 0 más s, claro. Cuando se tiende a infinito, esto me da 0 menos f de 0 sería. Más s por esto, pero esto es precisamente la transformada de f de t. Es decir, si esto se llama f de s, entonces uno lo que está haciendo es ss por f de s, que sería este, menos lo que dé f de 0. Por lo tanto, voy a necesitar f de 0 de alguna manera, ¿verdad? Y con un procedimiento similar podemos conseguir la transformada de la segunda derivada. Que sería, vamos a ver, s cuadrado por f de s menos s por f de 0 menos f de 0. No, f' de 0. Ok. Entonces, con eso en mente podemos meternos en una... Vamos a anotarlas como especie de tabla. O sea, la transformada entonces de y', así, y', que sería la f', es s por f de s menos y evaluada en 0. Y la transformada de y segunda es s cuadrado por f de s menos s por f de 0, o sea, y de 0, menos y' evaluada en 0. O sea, y es f de t. ¿Ves? Aplicando siempre el mismo método. Ahora, ¿para qué me sirve esto? Fíjense en lo que vamos a... Voy a tomar una ecuación diferencial que dice y segunda más 4y' más 6y igual a 1 más e a la menos t. ¿Verdad? Bien, entonces me dan condiciones iniciales donde y es 0 y y' de 0 también es 0. Condiciones iniciales, no hay ningún problema. Ok, entonces, ¿qué hago? Bien, lo que puedo hacer es aplicar transformadas. Es decir, como esta es ecuación, yo digo, bueno, entonces la transformada de y segunda, como el operador 4 por la transformada de y', más 6 por la transformada de y, es igual a la transformada de 1 más la transformada de Laplace de e a la menos. Esta transformada de y segunda es s, vamos a llamarla s cuadrado por f de s menos s por y de 0 menos y' de 0 más 4 por la transformada de y, que es s por f de s menos y de 0 más 6 por la transformada de L de y, que es f de s, ¿no? Es igual a la transformada de 1, que es 1 sobre s, más la transformada de a la menos t, que sería 1 sobre s más 1, creo. Porque era s menos el coeficiente del exponente. Como es menos 1, me queda 1 sobre s más 1. Ok. Entonces aquí me quedaría y de 0 es 0 y y' de 0 es 0, todo esto simplifica y me queda s cuadrado por f de s más 4s por f de s más 6 por f de s es igual a esto. Bueno, aquí está sumando, sería s más 1, 2s
más 1 entre S por S más 1. Por ahora lo podemos sumar así. Bien. Entonces sacamos aquí f de s factor común de, me queda s cuadrado más 4s más 6 igual a 2s más 1 sobre s por s más 1. Entonces ahí yo puedo despejar y decir, bueno, f de s entonces sería igual a 2s más 1 sobre s por s más 1 por s cuadrado más 4s más 6. 4 al cuadrado es 16, menos 24 no tiene raíces reales. La dejo así. Bien. No se ve bien, vamos a ver un poco por acá. Ok. Yo tengo f de s. Entonces, si ya tengo f de s, evidentemente con la transformada inversa voy a conseguir y. ¿Sí? Y al conseguir y, esa será la solución de la ecuación diferencial que necesito. Bien, lo que tenemos que hacer es convertir todo aquel meollo. Vamos a borrar todo esto. Ya lo tenemos en la mente. Y vamos a agarrar todo aquello. Es decir, voy a buscar un valor A sobre S más un valor B sobre S más 1 más un valor sería A, perdón, C por S más D dividido entre S cuadrado más 4S más 6 porque esto no es factorizable. Y lo voy a sumar, ¿no? Para que eso sea igual a 2S más 1 sobre S por S más 1 por S cuadrado más 4S más 6. Bien, vamos a ver cómo nos da la suma. La suma sería A por S más 1 por S cuadrado más 4S más 6 más B por S cuadrado más 4S más 6 más CS más D multiplica a S más S más 1 por S más 1. Eso todo lo que está arriba debe ser igual a lo que está arriba aquí, que es 2S más 1. Entonces lo que hay que buscar los valores de A, B, C que cumpla con esto. Evidentemente aquí me va a aparecer S al cubo, S por S, todo S al cubo. Bien, es posible que sea más fácil hacerlo por el método de vamos a ver, con 1 o con 0 se va 1 y 1. Cosas, ¿no? Bueno, vamos a darle igual. Vamos a poner, supongamos que ese vale menos 1, aquí me queda 0, aquí me queda 0, este me queda aquí menos 1. Menos 1 al cuadrado es 1. 1 y 6, 7, menos 4 es 3. 1 y 6, 7, menos 4 es 3. Por menos 1 es menos 3. Igual a 2 por menos 1, más 2 es menos 1. De donde B es igual a 1 tercio. Luego para S igual 0. ¿Qué pasa con S igual 0? Este 0 y este 0. Me queda aquí 1 por 6. 6A igual 1. De donde A es igual a un 6. Bien, después agarro para S igual 1, por ejemplo, decir algo. Luego menos 1, no sé, menos 2, 2. Vale, para S igual 1, aquí me queda 1 y 1, 2. A es un sexto. Por 2 por 1 y 10 son 11. Más B que es un tercio por 1. Por 1 más la 11 aquí también. Más aquí me queda para 1 C más D. Por 1 por 2, 2 igual a 3. Es decir, que 2 veces C más D es igual a 3. Aquí me quedaría
Si divido esto me queda 1/3 más 1/3 son 2/3 de 11. Sería menos 21 sobre 3. Por lo tanto, C más D es igual a 3 por 3, 9, menos 22. Me da menos 13. 3 por 3, 9, menos 22, menos 13 sobre 6. 2C más D igual menos 13 sobre 6. Le tengo que agarrar otro. Vamos a poner S igual menos 2. A ver qué da. A vale un C por menos 1. O sea, me queda menos un C. Aquí para menos 2 me da menos 8, más 6 me da menos 2. Más 4 es 2. Más B que vale 1/3 por menos 2. Y esto me da menos 2, menos 8, más 6 es menos 2, más 4 es 2. Aquí me queda menos 2S, menos 2C, perdón, más T. Aquí me queda menos 2 más 1 es menos 1, por menos 2 me da 2, igual a menos 3. Ok, entonces vamos a ver qué da esto. Esto da menos 1/3. Esto da menos por menos da más, perdón, menos por más da menos, menos 4/3. Y aquí tengo menos 1/3, son menos 5/3. Entonces me queda menos 12 más D igual a menos 3 más 5/3. Todo dividido por 2. Ok, vamos a ver. Entonces sería 3 por 3 menos 9 más 4 es menos 4/3 menos 2/3. O sea que menos 2C más D es igual a menos 2/3. Y aquí tenía que C más D es igual a menos 13 sobre 6. Si restas, no sé, la de abajo menos la de arriba, esta menos esta, te queda 3C igual a 13 sobre 6 negativo, 2/3 menos 13 sobre 6. 6 entre 3 a 2 por 2, 4, menos 13 me da menos 9 sobre 6, menos 3 medios. Eso implica que C es igual a menos 1 medio. Y si C es menos 1 medio, lo ponemos aquí, D es igual a 1 medio menos 13 sobre 6. Sería 6 entre 2 a 3 por 1 a 3 menos 10 sexto, que es menos 5/3. Bien, con todo lo que acabamos de hacer, conseguimos entonces, vamos a ver si está bien. A sería un sexto, ¿no? B sería 1/3. C sería menos 1 medio. D sería menos 5/3. Al parecer, eso es lo que da. Convertir eso en fracciones simples se pone un poco más, más complicado, ¿no? Ok, o sea que f de s, entonces, f de s se va a escribir como toda aquella expresión queda como a sobre s. Es decir, a sería un sexto por 1 sobre s. Más b, que es 1/3 por 1 sobre s más 1. Más sería menos, en este caso, 1 medio de s más 5/3 que divide a s cuadrado más 4s más 6. Ok. Bien, esta es la derivada de una constante. Esto es bien, una vez que tenemos esto así,
Una vez que tenemos esto así, bien, vamos a completar aquí cuadrado y lo arreglamos. Aquí sería, vamos a ver, 1/2 de S más 5 tercios sobre. Como es 4S aquí, entre 2 a 2, sumo 4, me queda S más 2 al cuadrado. Entonces me queda más 2. Ok, S más 2 al cuadrado. O sea que por aquí hay una K que es raíz de 2 y en vez de S tengo S más 2. Hay que tener en cuenta de eso. Si ese es S más 2 al cuadrado, puedo poner el de arriba también como S más 2. O sea, me quedaría así, 1/6 de 1 sobre S más 1/3 de 1 sobre S más 1 menos, aquí sería 1/2 de S más 2, ¿no? 1/2 por 2 es 1, me queda aquí, 1/2 por 2 es 1, me queda aquí 2/3. Para que sume 5/3. Y aquí me queda S más 2 al cuadrado más 2. Ok. O sea, al final voy a tener entonces esto así. 1/6 de 1 sobre S más 1/3 de 1 sobre S más 1. Aquí puedo sacar 1/2 factor común y dejar aquí S más 2 sobre S más 2 al cuadrado más 2 más, sería menos 2/3 de, aquí tengo 2, entonces en vez de poner así, como aquí tengo S más 2 al cuadrado más 2 y arriba no tengo S, entonces metería aquí arriba la raíz del cuadrado. O sea, este sería acá cuadrado, acá sería raíz de 2. Así. Y aquí puedo poner menos 2 sobre 3 raíz de 2 para que se vaya con la raíz. Bien. Y una vez que tengo todo esto, vamos a ver a qué es igual esa transformada. O sea, 1 sobre S es la transformada de 1, porque la constante sobre A es 1, o sea que me queda 1/6, o sea que lleva a ser igual. 1/6, esta es la transformada de 1. Más, aquí sería, esta es la transformada de E a la menos T. O sea, 1/3 de E a la menos T. Que abajo va S menos A, ¿no? Menos 1/2. Ponerla más abajo, por aquí. 1/6 más 1/3 de E a la menos T. Aquí sería menos 1/2. Esto que está aquí es un coseno, ¿no? Un coseno. Sí, coseno de raíz de 2. Porque la T aquí es, la K es 2. Sí, es coseno de raíz de 2T. Pero tiene un S más 2. Por lo tanto hay que multiplicarlo por E a la menos 2T. Sí, cuando tiene la variable se le suma aquí algo, se le pone el coeficiente a la E a la menos tanto. Porque viene de aquí, ¿no? 1 sobre S más 2. Bien, menos, entonces sería menos, 2 sería raíz de 2/3, finalizando y este sería un seno, otra vez de raíz de 2T, E a la menos 2T. ¿Sí? Y esa sería la solución de la ecuación diferencial que vemos. O sea, una vez que llego aquí, aplico transformada inversa y convierto cada una en una función de t. Y eso va a ser la solución de y. O sea, que la solución general, en este caso particular, porque utilicé
al utilizar la transformada de Laplace, uso unas condiciones iniciales. Por lo tanto, las condiciones iniciales me la convierten en una solución particular. Más un tercio de e a la menos t menos, sí, puede ser menos e a la menos 2t, que me multiplica a 1/2 del coseno de raíz de 2t más raíz de 2/3 seno de raíz de 2t. Fíjense aquí, esto es interesante. Bueno, a raíz de 2t, si fuera de 3/2, sí sería algo interesante. Esa es la solución de la ecuación que hicimos. Y de esta manera se utiliza las transformadas de Laplace para resolver ecuaciones diferenciales. ¿Ok? Bueno, tengo bastante calor. Esperemos que con este video pues se les tenga una idea del uso del operador transformadas de Laplace en la solución de ecuaciones diferenciales de cualquier grado. Simplemente necesito la transformada de las derivadas. Claro, hay transformadas de integrales, o sea, tienen muchas aplicaciones y hay unos teoremas que se llaman teoremas de convolución que ayudan a resolver un poco más rápido. Sí, cuando saqué e a la menos 2t por coseno, eso viene de un teorema de convolución que se puede calcular la integral de todas maneras. Siempre con la definición uno puede calcular cualquier transformada. Bien, espero que este video sea de mucho provecho para los alumnos de Mate 23. Cualquier duda estamos a la orden en el grupo de WhatsApp Apoyo Mate 23 y este video queda en YouTube. Lo puedes solicitar como Alexis Mayores Mate 23, diciembre 24. Y el alumno podrá verlo, acceder a él cuando sea necesario. Por lo pronto, nos veremos en el próximo video.